minutos vai ver el Empire State. Tenha o Empire como sua referência. O Empire é um dos edifícios mais famosos do país. Ele tem 102 pisos. E hoje, várias paradas que vamos fazer. Você vai ver o Empire a 10 kilómetros, 15 kilómetros e até 30 kilómetros. Então, as paradas que vai ter no Empire como referência de Manhattan. O túnel é do ano 47. Então, estas duas entradas foram inauguradas no ano 47 e tiene 2 kilómetros y 400 metros de extensión, y del otro lado es otra provincia. Y en unos minutos vamos a estar a 93 pies, 30 metros bajo la agua. Significa que este río, que hace poco estamos paralelo con la avenida 12, es el río que estamos ahora por abajo, el río Hudson, o Hudson para muchos. Quando salimos do túnel, hacemos uma parada no lugar que lhe permite uma linda vista de Manhattan, aproveitando o dia espetacular que está hoje. Eu sei que para muitos está a palavra frio na combinação, é outono, é normal e é como hoje. Por igual, com sol e uma visibilidade fantástica, então a primeira parada, você vai ter a oportunidade de tomar uma foto de Manhattan, de los edifícios e ver o centro de Manhattan, Midtown, e vão ver os edifícios novos em construção que he comentado, são 14 edifícios, e vão ver a estrutura esta que havia comentado, se chama Vessel, desde a primeira parada. Agora não se vê nada, porque estamos, por supuesto, bajo a água. Este túnel são 6 carriles, esses 2 acá, mais 2 à esquerda e mais 2 mais abaixo. Então são 6 carriles que formam Lincoln. Não foram inaugurados todos no mesmo ano. Os mais ao sul são de 57 e no centro 37. Então, estes túneis passam por dia 175 mil caminhões, coches ou autobuses. Solamente na terminal de autocarro de New York entram por dia 6.300 autobuses como este à esquerda. É a maior terminal de autobuses do país. 246 mil pessoas por dia e 6.300 autobuses entrando e saindo, por supuesto, todos os dias na porta de outono. A maioria utiliza este túnel, então os carriles que estão no centro, à esquerda, são especiais para autobus. O autobus entra na via expressa especial para facilitar a entrada e, por supuesto, a saída. Este túnel, então, hace a união entre a província de New Jersey e a província de New York, a cidade de New York e a cidade de Weehawken, o condado de New York, o condado de Hudson, e a isla de Manhattan e a península. Então, quando você escuta o nome New York, você tem que pensar que New York escucharam. O condado, Manhattan, e Manhattan é um condado. La ciudad, Queens, Brooklyn, Bronx, Staten Island y Manhattan, o la provincia, que la capital es Albany, y tiene 20.172.000 residentes, capital Albany. Entonces, cuando escucho New York, hay que tener en cuenta que New York escucharon, porque a veces hay información que es del estado y usted cree que es de la ciudad. Bueno, ahora estamos en la ciudad de Weehawken, 15.000 habitantes, uma pequena cidade de New Jersey. New Jersey tem 560 municipalidades. E a cada esquerda você vai ver que a linha dos autobuses entra também em sentido contrário. Você vai ver que é uma via expressa, sentido contrário, solamente para os autobuses, para facilitar a entrada por la manhã. Então, quem deixa seu auto acá em New Jersey, sube no autobus, entra em 15 minutos. Se ele quer entrar com seu auto, pode tardar 1h30 à esquerda, depende do tráfego, para poder entrar. Afuera tem que pagar para parar o coche. Então, o tráfego por la manhã é insuportável para entrar em New York, mas os que querem transformar a vida um pouco melhor, deixam o coche acá em New Jersey e entram com o autobus. Ou deixam acá abaixo à direita e tomam um ferry. Há ferry para mover a gente de acá a New York. Então, você está em New York City
y vamos a parar acá arriba para una fotografía y usted va a tener un recuerdo de este lugar. Cuando usted está en Manhattan, es muy común ver las personas pasar en frente de su hotel con el vaso de café a la mano, corriendo de un lado para el otro. Usted escucha más la palabra excuse me do que thank you, porque las personas quieren pasar y a veces usted está parado viendo las luces, tomando foto y ellos empiezan a hablar excuse me, quieren pasar. Bueno, acá usted no va a ver esto, até porque usted no va a ver mucha gente acá, até porque la ciudad no tiene mucha gente. Como es otro estado, cambió todo. Quien fuma, el tabaco, usted va a ver acá a la derecha, el paquete vale la mitad del precio de New York. Y la gasolina es por galón, no es litro, es 30% más barato que Manhattan. Porque cuando usted cambia el estado, cambia las leyes. Y a veces cambia los impuestos. En este estado cambia las dos cosas. Entonces el tabaco es más barato, la gasolina es más barata, no hay impuesto sobre la ropa y el IVA, si alguien quiere comprar un coche, es 7% y no 8.857, bueno, 9 para ser más matemático, menos matemático en Manhattan. Pero por un lado, las casas acá son más caras en términos de impuesto, no en compra de la casa. Entonces una casa como esta que ven a la izquierda, no está grande a la esquina, pues esta pagaría más. Una casa como esta a la izquierda paga en media de 10 a 12 mil dólares por año de impuesto. Entonces solo de impuesto para la ciudad son aproximadamente 10 mil dólares. Bueno, ¿por qué pagar más impuesto? Bueno, no creo que a nadie le gusta pagar mucho impuesto, pero pagar más impuestos significa tener mejor escuela, mejor mantenimiento de la ciudad. Muchos no es que le importan, es el precio a pagar para esto. Entonces, cuando había comentado de un contraste, cuando usted pasa en Times Square, usted no sabe cuánta gente está pasando por la esquina. Pero cuando usted pasa acá, usted no tiene ni cómo contar las personas, porque casi no hay ni una. Entonces, muchos de los que usted ve, con el vaso de café a la mano, corriendo de un lado para el otro, vive acá. Entonces, un contraste, si usted va a dar cuenta porque entonces se nombra contraste. Mientras que le gusta Kansas, es una opción. Cruzó el río, usted tiene como otro mundo. Entonces, quien le gusta Kansas, gusta la vida más tranquila, puede ser una opción. Ahora, en la parte financiera, usted toma atención, por ejemplo, una casa como esta, acá a la esquina, a la izquierda, se habla de millones de dólares. Solo para ser más correcto, esta casa acá a la izquierda fue vendida hace como 5 años, 6 años, casi 10 millones de dólares, esta a la esquina. En parte por la vista. Pero del otro lado, usted va a ver las casas, perdón, los edificios, y la media de los edificios cerca del río, teniendo en cuenta ese edificio que tiene un cuarto que parece una pirámide, que también es mezclado oficina con domicilio. Si usted quiere un piso ahí dentro de ese edificio que tiene cuarto diagonal, no va a pagar menos de 2 millones de dólares, porque la media de los edificios que se ve ahí a la derecha es 2 millones y 200 mil dólares. Y acá, algunas de estas casas también pueden ultrapasar los millones de dólares. Esta casa que va a estar donde vamos a parar ahora, en frente casi, fue vendida hace como un mes y pico, por 2 millones y 200 mil dólares. Significa que acá usted va a encontrar casas y algunos millones de dólares también. Entonces, este final de semana era un día festivo en Estados Unidos. ¿Por qué? Día de los veteranos. Acá va a tener unas flores y las banderas, es un memorial a los veteranos de la Primera Guerra Mundial. Pero al lado va a tener un memorial a los veteranos de la Segunda Guerra Mundial, Vietnam y Corea. Entonces es un parque memorial. Y el parque que está atrás es en Memorial Hamilton. Entonces tú puedes tomar la foto desde acá o entrar al parquecito, unos 10 minutitos libre para fotos y ya regresa al autobús. Si tiene mucho frío, regrese antes, pero bueno, 10 minutos, tiempo libre. Demasiado, hoy por lo menos demasiado. Y mañana más, dicen. Yo vivo para que haya frío. ¿Quiere tomar la foto de acá o tomar de allá? Sí, que no se te ponga dorado ni por ahí. Sí, por el acento, por eso. Lo he hecho mal, que por favor. Puedo dejar la mochila ahí, ¿no? Ok. Lo del museo ese que ha visto, perdón.
estos edificios que ¿Aquí quieres ir tú? ¿Al? Ven, Laura. Aquí, aunque vengas 10 veces, nunca verás todo, Ya te lo dije. ¿verdad? Pero de los tours mola por eso también, ¿eh? Pero bueno, pero ya vendremos más veces. Nueva York. En verano. ¿Cómo que no vendremos más veces? En verano he dicho. Yo rabé un eurito cada En verano. día y dentro de 20 años podemos ver el nuevo edificio. Digo de la gente que vive estresada. Pues va más, ¿eh? Estamos en el... Así nos tenemos que hacer una foto en alguna casa de esas. ¿Pero qué es eso? En el jardín, igual nos salen con la escopeta. No, porque aquí es difícil, lo he dicho, de tener. Sí, como mañana va a ser más frío, ¿cómo va a ser? Mañana no salgo de casa.
te doy la oreja. La verdad es que esta foto es muy guapa. No podríamos haber hecho foto. Vale. Aquí sí me he puesto los cigarros 7 Ya, hablamos, mi amor. Estamos en Nueva Jersey. O New Jersey. Un montón de IB. 10.000, 12.000 dólares al año. Sí, levantando una hora y media, que param para fora. Con frio para un poco, también el 45 minutos. Voy a gastar la arma. Eso que para qué, hoy estar mal el sol, pero. Hace frío para nosotros, Vamos para el frente grupo. ahorita a la playa y me se lo secuestran del país. Muy bien, entonces seguimos con la visita. Esta ciudad se nombra Weehawken, una pequeña ciudad. Posiblemente nunca escucharon hablar el nombre y posiblemente nunca más van a escuchar, porque es una ciudad muy pequeña. Pero pasó algo acá, no la ciudad, pero el lugar, que marcó la historia de la aviación. Un señor, un piloto, perdón, salió del aeropuerto La Guardia con 150 pasajeros y 5 la tripulación. Y los gansos entraron a las turbinas del avión y él tuvo que parar de emergencia. La única opción que él tenía era parar acá. Entonces, donde está el edificio con la pirámide como referencia, es más o menos donde le toca la agua. Y el avión se quedó flotando la agua. Los aviones son preparados para esto. Y los barcos que usted ve ahí, los ferries, que cruzan a la gente a trabajar, se dieron cuenta que el avión estaba flotando y se dieron cuenta que era un avión de pasajeros y se acercaron las alas del avión, pasaron toda la gente para adentro y salvaron la vida de todas las personas. El milagro del río Hudson. Clint Eastwood compró el derecho del libro y contrata el señor Tom Hanks para la película que se nombra Sully, inspirada en este lugar. Y este lugar que tomaron foto, ve la película otra vez, te va a acordar ese lugar, va a salir este lugar, incluido va a ser la imagen del soldado. Del lado izquierdo, esta casa acá, está venta por $3 millones. Significa que pisos en esta área dificilmente bajan de $1 millón. Bueno, casas no caso. Piso de apartamento puede ser que toque cerca de este valor. Pero vamos a cambiar de ciudad. Y cuando cambiamos de ciudad, cambian las leyes. Y a veces cuando cambiamos las leyes, cambia también los precios de las casas. Entonces, la próxima ciudad no tiene los mismos precios de esta ciudad, hasta porque no tiene las mismas facilidades para moverse a Manhattan que tiene esta ciudad. Esta ciudad, entonces, Weehawken, y vamos a entrar unos minutos en la ciudad de Gutenberg, no mucho, está solo algunos minutos dentro de la ciudad. Ahí pasamos a Union City, a la ciudad de West New York, y después vamos a Edgewater, Fort Lee, y entramos a New York City. Si se dan cuenta de este itinerario que estamos haciendo, vamos a cruzar 5 municipalidades en New Jersey. Y cada una tiene su departamento de policía y vamos a pasar de un condado a otro condado. Por ejemplo, en esta ciudad, el comercio abre los domingos. 2 ciudades más adelante, los comercios no abren los domingos, porque hay una ley antigua, inspirada en la tradición cristiana, que domingo es día de la misa. Entonces, día de misa no es día de compras. Entonces, no hay comercios abiertos los domingos. Ni los bares tampoco van a abrir antes de las 12 de mediodía. Entonces, cada ciudad tiene sus leyes. En un cierto momento tiene la famosa ley seca que prohibió el licor. Muchos acá al norte eran contrarios a la prohibición, pero bueno, la gente decidió prohibir por algunos años, 13 años, ahí tenía la ley seca. Entonces estamos en la ciudad de Weehawken, pero cuando cruzamos el semáforo acá a la derecha ya cambiamos de ciudad, ya no vamos a estar más en Weehawken. Estos barcos que van a ver acá adelante son los barcos que van a acercar las alas del avión, y este lugar acá también sale la película. Si usted va a ver la película otra vez, acá donde están paradas las ambulancias, la vida real
en la película que pasó la gente para dentro de la ambulancia porque hacía frío. Si usted cree que hace frío, el día que el avión paró la agua, la temperatura era menos 15 negativo, significa que era muchísimo más frío. Entonces la mayor parte de la gente, afuera el pánico de tener que bajar el avión a agua, era no quedarse mucho el frío, porque el avión, por supuesto, podía hacer con que la gente pudiera tener hipotermia. Lo que yo hice ahora no es ilegal, ve que la luz está roja y yo doblé la derecha. Esto es ilegal en New York. En New York City son $300 de multa y 3 puntos de licencia. Acá en New York y New Jersey, ninguna multa en la licencia y ningún problema. Puedo hacerlo, desde que me tenga seguridad. Si veo que no hay tráfico y tengo oportunidad de doblar la luz roja, puedo doblar a la derecha. Algunos estados permiten, otros estados no. Tristemente no va a pasar, pero había la posibilidad del próximo año tener acá un circuito de la Fórmula 1, porque la FIA había aprobado un circuito de la Fórmula 1 para acá en 2013, pero en 2012 pasó un huracán nombrado Sandy, y no puede creer lo que voy a hablar o no, pero la agua llegó hasta acá. Entonces ellos tuvieron que cambiar todo. Bueno, esos edificios no estaban en la época, en 2012, esto viene después de 2012. Entonces ellos decidieron cancelar la Fórmula 1 para 2013. Y la FIA había intentado agregar el calendario 2019 a la Fórmula 1 en esta ciudad. Pero Austin, Texas, decidió dar más isención de impuesto para la Fórmula 1 y se quedó otra vez con la Fórmula 1 para 2019. Entonces la Fórmula 1 no va a estar el próximo año en esta ciudad, pero hay algunos que creen que en 2020 va a tener circuito de la Fórmula 1 en este lugar. Entonces, ahí donde estamos pasando acá, sería el itinerario de la Fórmula 1 para 2020. Como otra vez más, era para 2013. Solo cancelaron por el huracán, no es que la FIA no quería cancelar, pero el gobernador de New York y el gobernador de New Jersey decidieron que era mejor cambiar y ahora construir acá varios hoteles nuevos. La ventaja de tener los hoteles acá es que mucha gente puede quedarse acá con una linda vista de Manhattan y va a Manhattan en barco. Entonces se queda en hoteles de este lugar y cruza en barco para Manhattan. Entonces tiene la posibilidad de estar más económico en New Jersey y al mismo tiempo no tener que estar preocupado con el tráfico para ir a Manhattan, porque solamente tomar barco y en 10 minutos está del otro lado. La Fórmula 1 iba a ser un buen negocio. Y varios edificios nuevos que llegaron, bueno, no solo por la Fórmula 1, por las razones de hacer dinero. Y ahora estamos en otra ciudad, esta ciudad que entramos nosotros, entonces Gutenberg, y ya vamos a salir a la próxima esquina y entrar a North Bergen, otra ciudad, otras leyes, otro departamento de policía. ¿Por qué mucha gente vive en las afueras de Manhattan? Mucha gente cree que es porque es más barato. Bueno, en mi caso sí, pero en algunos casos no. Y por ejemplo, acá a la derecha, estas casas acá abajo, valen en media $2 millones. Si usted puede pagar una casa acá a la derecha, $2 millones, no hay grandes problemas de comprar un piso en Manhattan por $2 millones. Pero mucha gente que vive no le gusta que sus hijos estén en pisos, prefiere lugares como este, tipo urbanización. Y esta urbanización a la derecha tiene un vantaje, tiene atrás un embarcadero, no días como hoy, tal vez que hace frío, pero días con una temperatura más agradable. Usted llega a su trabajo, la mujer o los niños vienen a jugar tenis acá, y usted agarra su barco y va a navegar por el río Hudson por la tarde. Bueno, hay un precio a pagar por esta comodidad. Entonces, y los niños pueden venir acá a los parques. Entonces hay varias ventajas de vivir acá, y que Manhattan ya sería más complicado. Pero ahora cambiamos de ciudad otra vez más. A partir de esta esquina vamos a estar entrando en North Bergen. North Bergen es una otra ciudad y por supuesto otras leyes. North Bergen tiene 40.000 habitantes comparado con las dos anteriores, que son mucho más pequeñas. La mayor ciudad de New Jersey tiene 300.000 habitantes. Se nombra Newark, donde salió el cuarto avión que cae con el tema del atentado. Nos subió el día del atentado, fueron 4 aviones. 2 secuestrados en Boston que chocaron las Torres Gemelas.
uno secretario en Washington que toca el Pentágono y uno que supuestamente iba para Washington. Nadie sabe si es verdad o no, porque el avión cayó en Pittsburgh. Cuando él estaba haciendo la vuelta para supuestamente volver a New York o New Jersey o a Washington, los pasajeros entraron en el cockpit, como el piloto ya estaba muerto, y confrontaron a los terroristas y el avión cayó entre las montañas en Pittsburgh, a más o menos 5 horas de acá. Entonces el aeropuerto de Newark es el aeropuerto más antiguo de los 3 aeropuertos que tiene la área metropolitana de New York: LaGuardia, Kennedy y Newark. Newark es una ciudad con 300.000 habitantes. La ciudad más famosa de New Jersey seguro es Princeton. Albert Einstein fue profesor en Princeton. He visto la película La mente brillante con el profesor Nash, fue profesor de Princeton por muchos años y es una de las más conocidas universidades americanas. A su mano derecha, entonces vamos a Manhattan y ahora vamos a cambiar de ciudad otra vez más. Ahora vamos a entrar en una ciudad que se llama Edgewater, y en esta ciudad el comercio no abre los domingos. Entonces los domingos no comercio en esta ciudad. El poder adquisitivo de esta ciudad, que estamos entrando ahora, es de en media $200.000 por año por familia. O sea, la renta per cápita, solo para quien nunca escuchó esta información, en Estados Unidos, la media salarial de una familia, cuando hablo de una familia, vamos a poner una tradición: 2 adultos y 2 menores, en la primaria, secundaria o universidad, no importa. 2 adultos, una familia de 4. La media salarial de una familia de 4 en Estados Unidos es $61.700 por año. Acá no se paga por mes, pero un poquito más de $5.000 por mes sería la entrada media de una familia, si usted va a tener en cuenta todo Estados Unidos. Pero no se olvide que este valor que había comentado, es la primera vez en la historia de Estados Unidos que las medias salarial en 2018, primeros 6 meses, no significa que ahora está igual, puede bajar, como también puede subir, pero los primeros 6 meses del año 2018, la media de una familia, un ingreso de aproximadamente $5.000 por mes, un poquito más, porque son 61.700 dividido por 12, serían 12 meses. Muy bien, $61.000. ¿Alcanza? Si usted pregunta a esta chica que está acá, seguro la va a hablar que no, porque ella seguro gana mucho más que esto. Entonces significa, acá en esta ciudad, $60.000 no le alcanza para nada. Usted puede creer o no, la ciudad anterior sí le alcanza. La primera que hicimos la parada, seguro que no. Entonces, cambia de ciudad por ciudad y ahí usted va a utilizar su presupuesto. Solo para entender mejor, el chofer de este coche de FedEx, para trabajar para FedEx, el salario mínimo que le va a ganar, de acuerdo con FedEx New Jersey, es $17 por hora. Los chicos que están limpiando el piso acá, mínimo que se puede pagar a ellos es $8.62 por hora. Seguro que no le alcanza para estos chicos vivir en este edificio a la izquierda, hasta porque acá a la derecha tiene algo interesante: un supermercado japonés, librería japonesa y restaurantes japoneses. Japón, no China. ¿Qué están haciendo los japoneses perdidos en esta ciudad? Muchos ejecutivos de Mitsubishi, Toyota, Panasonic y hasta mismo el embajador japonés en la ONU vive en esta ciudad. ¿Y por qué él vive acá y no vive en Manhattan, si le trabaja en Manhattan? Si usted conoce la cultura japonesa, educación es prioridad. Si usted vive en Manhattan, afuera tener que pagar un valor más alto de apartamentos, de alquiler, de todo, solo para tener una media cerca de sus hoteles, un apartamento, un piso con 2 dormitorios, es en media $5.000 por mes. Entonces, afuera esto, sería bueno usted tener un presupuesto extra para pagar la escuela privada para sus niños. Porque la escuela pública en New York, con algunas excepciones, no son muy buenas. Entonces, si usted tiene su niño, en una escuela pública,
como esta senhora acá à direita, por exemplo, se ela quer que estes dois niños vão estudar numa escola pública em New York, a possibilidade do niño não ter capacidade, não estar preparado para entrar numa boa universidade é muito alta. Mientras que nesta cidade, casi todos entram na universidade, porque a prioridade desta cidade é a educação. Então, o que atrai muita gente a las afueras, e eu estou incluído neste las afueras, é a educação. Porque a vezes vale a pena você pagar um pouco mais de imposto, pagar um pouquinho mais por la casa, pero ter uma educação pública de espetacular qualidade. Algo interessante, que você vai ver aqui à direita, onde está escrito esse edifício, o nome é Windsor, e abaixo está escrito pisos para alquilar, com vista para o rio, de lujo. ¿Por qué le pone lujo? No parece tan lujo ahí a la derecha. Es que este lugar, esta ciudad, es una de las ciudades que tiene uno de los poderes adquisitivos más altos de New Jersey. Pero para poner la palabra lujo, no es solamente el edificio. Es la oportunidad de usted tener también, por ejemplo, que le gusta barcos, tener sus barcos guardados acá en la marina, poner el barco lá. Ahora están sacando todo porque va a empezar a congelar la agua. Entonces mucha gente va a poner el plástico y quitando los barcos de la agua para evitar que se congele la marina. Pero la escuela pública de esta ciudad es espectacular. Y lo que hace los precios subir no es el material de construcción de la casa solamente, ni el tamaño de la casa, es la escuela pública. Cuanto mejor escuela pública tiene una ciudad, más cara y más demanda para las familias. Significa, mucha gente cuando va a comprar una casa, lo primero que quiere saber, ¿cuáles son las escuelas que están en la área? ¿Cuál es la media de los estudiantes que están en la universidad? Si hay parques, si la ciudad promociona eventos deportivos para que los niños tengan actividad por la tarde. Deporte es muy importante para la salud de las familias y los niños. Bueno, esto es lo que tiene en cuenta cuando alguien va a comprar una casa. Entonces, cuando alguien vive en las afueras y usted ve ele pasando con el vaso de café en la mano, no significa que ele vive en las afueras solo porque ele gana poco o no tiene condiciones de pagar Manhattan. No es esto. Lo que atrae a lugares como este, en las escuelas públicas, que pueden hacer con que muchos estudiantes están preparados para entrar en Harvard, Princeton. Y solo para entender un poco mejor esto, si usted no paga una escuela privada por mes, un ejemplo, que usted pague $15,000 por año para una escuela privada, usted guarda estos $15,000 en el banco, en una cuenta de ahorros que será una College Fund. Este banco va a agarrar este dinero, va a hacer inversión en la bolsa de valores. Cuando un niño completa 17 años, o la niña, usted ya tiene los $200,000 para pagar la universidad. Esta es la preocupación de la mayoría de los padres que están dentro de la escuela. Esta es la preocupación de los profesores que están educando a estos niños acá. Prepararlos, y nomás esta es una primaria. O sea, posiblemente tenemos dentro del autobús educadores, pero de acuerdo con la mayoría de los educadores, si usted prepara a un niño o una niña los primeros 6 años de su vida con una buena educación en matemáticas y ciencias, este niño te garantiza la universidad seguro, porque es la base. Entonces, hacer una buena inversión en escuelas primarias es importantísimo, porque él no va a poder seguir la secundaria y mucho menos la universidad. Entonces, esta es la prioridad de esta ciudad. Es lo que atrae a la mayoría de esta gente acá. Entonces, muchos pagan miles de dólares para sus casas, $800,000 una casa acá, $1,5 milhões, $2 millones. Pero por un lado, usted no tiene que pagar la escuela privada y este dinero usted guarda para el futuro. O guarde dinero, si usted no tiene hijos, para retiro. Entonces guarda el dinero para el retiro y un día usted ya tiene un valor extra para retirarse. Cuando hablo retiro, muchos creen que en Estados Unidos no hay seguridad social. Este señor que está acá con el perrito caminando por acá, posiblemente un día se va a retirar. El gobierno le va a dar una pensión. Máximo que el gobierno paga, es $2,400 por mes para una persona que se retira. Pero para ganar esos $2,400, él tiene que pagar de impuesto o de seguridad social el máximo permitido por ley y esperar que él tenga 70 años. Si él no espera hasta los 70 años, él no va a ganar los $2,400.
Pero si la persona está acostumbrada con un salario de 5.000, le va a faltar dinero, y mucho. ¿Y cómo le hace? Bueno, guarda una diferencia. El dinero va a la bolsa de valores, ellos hacen dinero multiplicar, y en un cierto momento, cuando usted se retira, usted ya tiene 600.000, 700.000, 1 millón, solo para hacer una matemática rápida, ¿no? Esto para entender por qué un contraste, por qué la gente vive en las afueras. Si una persona está acostumbrada con un salario de $60.000 por año, significa que ele ganha em média $5.000 por mês. Se ele solamente um trabalha, ou os dois. Se vão se retirar e a pensão é $1.800, le vai faltar. Então, o que ele faz? Todo mês, mientras está trabalhando, ele guarda um valor no fundo de pensão. E quando ele se vai retirar, ele pode ter, um exemplo, $800.000 guardado. Com esses $800.000, ele empieza a retirar por año $35, $40.000, que complementa o que falta da pensão. Ele tem o mesmo valor. Então, aí pode seguir vivendo igual vivia mientras trabalhava. Esta é a matemática que hace muitos. E essa é a matemática que muitos vivem. E essa é a matemática porque muita gente está acá em tráfico. Porque a razão que estão acá, porque muitos vão trabalhar em Manhattan ou em New York. Por que New York? Os melhores salários. Pero para guardar mais dinheiro, educar melhor seus filhos, comprar uma casa talvez mais econômica ou não tão econômica, pero por outro lado ter uma boa escola pública, hay que estar sentado até o tráfico. Bueno, talvez muitos tenham a opção de tomar barco, outros tenham a opção de tomar o autobús. Bueno, no caso deste senhor não foi o caso, deste senhor tampouco, do outro tampouco. Bueno, eles estão trabalhando diferente porque cada um tem sua razão especial. E esta é a hora, como se dão conta, a hora pico, a hora que mais a gente utiliza para venir trabalhar em New York City. Então, em 2 minutos, vamos estar de volta em New York City. Então, agora vamos fazer um contraste outra vez, porque vamos entrar em Manhattan. Salimos por um túnel bajo a água, regressamos por um puente, por supuesto, arriba da água. Então, agora vamos passar por o George Washington. O túnel que cruzamos era em memória ao presidente número 16 dos Estados Unidos. E agora vamos a cruzar o puente em memória ao primeiro presidente dos Estados Unidos. Comentário técnico: o único presidente que nunca vivido em Washington foi Washington, porque New York foi a primeira capital. New York City foi a primeira capital. E esta cidade que estamos acá tem um nome militar, Fort Lee. Por que tem um nome militar? Charles Lee era um soldado inglês, bueno, um capitão inglês. E ele se deu conta que os patriotas tinham razão de lutar por a independência. Sabe o que ele hizo? Cambiou o uniforme, passou do lado dos americanos e lutou a favor dos americanos. Washington falou: Lee, me gostou o que você hizo. Eu confio em sua forma como líder militar e te vou passar a general. Agora você é General Lee. Bueno, no, cuidado para não confundir com Robert Lee de la Guerra Civil. Esse é outro Lee e não são família. Bueno, então Charles Lee, que era inglês, um dos padres dos Estados Unidos. E exatamente esta cidade se chama Fort Lee. Como acá passou um confrontamento muito importante entre ingleses e patriotas, em nome da cidade, Fort Lee. O puente que vamos entrar, o líder do exército, George Washington, casualmente o primeiro presidente. Então, o puente se chama George Washington. É do ano 31, o ano do Empire State, só para ubicar. Então, este puente foi inaugurado no mesmo ano do Empire State, 31. São 14 carriles, se dão conta que faltaria mais uns 10, mas são 14 carriles, 6 abaixo, 8 acá arriba. E se você lhe gusta a geografia dos Estados Unidos, recém entramos na terceira maior autopista do país, a Interestadual 95. Acá atrás, em 200 quilômetros, você está em Filadélfia. Acá atrás, 400 quilômetros, para quem lhe gusta matemática, 385, você está em Washington, D.C. 2.000 quilômetros acá atrás, está Orlando. E 2.400 quilômetros, Miami, acá atrás. Mas você sigue reto, entramos em New York, em 4 quilômetros. Você sigue mais, entra em Boston, em 365 quilômetros. Sigue um pouquinho mais, você entra em Maine, o último estado do norte. Sigue um pouquinho mais, para ser mais correto,
686 kilómetros, perdão, 689 kilómetros, você entra em Canadá. Se vamos reto acá e não paramos mais, entramos na fronteira de Canadá, pero por el lado francês, por el lado da província de Quebec. E aí você entra à fronteira de Canadá e passa a Canadá. Só para quem está um pouquinho perdido por a geografia, New York City é formado por Queens, Brooklyn, Bronx, Staten Island y Manhattan. De los 5, solo el Bronx, solamente el Bronx es península. Los demás son islas. Manhattan es una isla. Staten Island, el nombre ya habla, es una isla. Brooklyn y Queens están dentro de una isla. Entonces hoy nosotros salimos de una isla, entramos a la península, volvemos pasando por Manhattan, no paramos en Manhattan, vamos a la península, porque vamos al Bronx. De Bronx vamos a Queens, outra isla. E de Queens passamos a Brooklyn, que é a mesma isla, pero políticamente dividida. Pero se você vai acá a la derecha e navega este rio, você encontra o Estado da Libertad. Você não pode fazer isto agora, por la tarde, tomar el barquito e visitar o Estado da Libertad. El barco que navega de Manhattan al Estado navega por un estuario, la bahía de New York, York Harbor. Pero se usted navega acá a la izquierda, son 507 kilómetros y usted va a encontrar la naciente del río, las montañas Apalaches. Y si usted quiere ir a las cataratas de Niágara, hay como hacerlo por acá, a la izquierda. Bueno, hay como hacerlo manejando, usted toma la autopista 87 acá a la izquierda y va hasta el final de la 87, usted va a salir a la capital de la provincia de New York, que es Albany. De la capital usted desvía, agarra una otra autopista y llega a las cataratas de Niágara. Solo para un comentario técnico, político, histórico, la agua de las cataratas cae del lado americano, pero se ve mejor del lado de Canadá. Esa es la razón porque mucha gente va entonces a Canadá. Bueno, estamos siendo ahí bien guardados por la policía, ahí está uno de los aviones del ejército sobrevolando acá la área, estamos bien protegidos por los militares. Entonces, nesta área, você vai encontrar, então, a área, aí à direita vamos ver o avião militar, são os aviões satélites, que estão investigando por acá, à direita. Este avião que está à direita conecta com o satélite, significa que há investigações por acá. Pero igual, este puente que está à direita, perdão, está acá em frente agora, perdão, estamos cruzando, ele comunica New York com New Jersey, e este rio divide New Jersey con New York. Del otro lado es New York City, de este lado es Fort Lee. De este lado, usted va a ver que tiene lo que viene a ser la ciudad de Fort Lee, que es un condado. Del otro lado ya es otro condado. Y la ciudad de New York, otra ciudad. Entonces, si usted navega acá a la izquierda, puede encontrar las cataratas de Niágara. Ahora, solo un comentario técnico, político, geográfico, histórico. Você não vai encontrar as cataratas de forma natural, porque em 1840 eles decidiram fazer um canal, o famoso canal Erie, ou Erie Canal. Milhares de imigrantes, especialmente irlandeses, foram trabalhar no canal Erie, fizeram uma escavação, fizeram um canal, inspirado no canal de Suez, não? E comunicaram o rio Hudson o el canal Erie. Se usted navega acá a la izquierda, usted entra en un canal, navega por el canal y entra el lago Erie. De un lado está Canadá, del otro lado está New York. Pero si usted navega por el lago, usted va a entrar en un río que se nombra Niágara, río Niágara. Como hay un otro lago con la formación, con la época del periodo glacial, se quedó un lago abajo, otro lago arriba. Entonces, como hay un desnivel, la agua cae y forma Niagara Falls, las cataratas de Niágara. Entonces, las cataratas hacen la unión entre el lago Ontario y el lago Erie. Y la unión es el río Niágara. Por eso las cataratas se nombran cataratas de Niágara o Niagara Falls, la calidad del agua. Porque, bueno, a principio los navegadores perdieron docenas de barcos que no sabían que había esta comunicación. Entonces
más adelante ellos avisaron a los demás navegadores que tengan cuidado para no pasar por las cataratas. Entonces es una atracción. En esta época del año las cataratas empiezan a congelarse y el barquito que va por abajo de las cataratas ya no sale porque congela todo. Entonces, y esta noche, solo para tener en cuenta, va a caer nieve de 2 a 3 pulgadas, de 5 a 7 centímetros de nieve a 2 horas acá a la izquierda, y en Chicago va a caer de 12 a 13 centímetros de nieve esta noche. Eso significa que esta ola de frío que estamos sintiendo ahora, para nosotros no está tan mal, pero para quien está ahí más al norte, especialmente en esta área de las cataratas, está viendo nieve y una gran acumulación de nieve esta noche para el norte de Estados Unidos. No acá, en New York no vamos a tener grandes problemas. Bueno, entonces en unos minutos vamos a pasar al Bronx. Estamos en Manhattan. Y adelante va a estar escrito Welcome, bienvenidos a New York City, bienvenidos a la provincia de New York, bienvenidos a la isla de Manhattan. Estamos en Manhattan, estamos en New York, ciudad y provincia, pero no nos interesa Manhattan, no es parte de este tour Manhattan. Vamos directamente al Bronx, el condado de la salsa, el condado de la música hip hop. Pero nuestra primera parada no tiene a ver con la música, tiene a ver con deporte, porque vamos a parar enfrente del estadio de los New York Yankees de béisbol. Pero hay un español que está muy triste, porque ellos perdieron el partido el domingo y él no está a la final de la MSL, Major Soccer League, y es David Villa. David, de España, es el capitán del equipo que se nombra New York Football Club. Significa, si él ganase el domingo pasado el equipo, ellos estarían jugando el próximo domingo en este estadio. El domingo perdieron, están fuera de la final de la liga de soccer. Solo un comentario que acá en Estados Unidos, el fútbol con los pies, el modelo europeo, acá no se nombra fútbol, se nombra soccer. ¿Y por qué el americano tiene que ser diferente? Porque todo el mundo habla soccer, y todo el mundo habla fútbol, y los americanos hablan soccer. Usted puede creer que no es culpa de los americanos, es que los inmigrantes que se quedaban en la isla de Ellis empezaron a nombrar deporte soccer, y empezó a nombrarse soccer, pero tiene influencia de los inmigrantes y no necesariamente la influencia de los americanos. Esa es la razón por que se nombra soccer, porque ellos no lograban hablar association, hablaban cualquier cosa similar a soccer y empezaron a jugar soccer. El puente más antiguo de la ciudad está acá a la izquierda. Era un acueducto. ¿Ve que le hace acordar un acueducto romano? Parece un acueducto romano y era un acueducto. Ahora es un paso peatonal y una atracción turística. Entonces, es un puente que puede pasar a pie o en bicicleta. Una de las atracciones turísticas de Manhattan son los puentes. Cuando hablo los puentes, solo Manhattan tiene 20 puentes. Si usted tiene 20 puentes para cruzar en Manhattan. Hay una excursión en barco que se llama Circle Line. Los que quieren pueden tomar esa excursión. Es un barquito que navega por todos los puentes por abajo. Entonces los que quieren pueden venir y cruzar los dos ríos haciendo la vuelta por el Circle Line. El total falta como 90 minutos y vale como $40. Si quiere hacerlo, la empresa se llama Circle Line. Usted va a pasar por abajo de los 20 puentes de Manhattan. Y puede contarlos. Y usted puede cruzar casi todos de forma peatonal. Con excepción de uno, todos usted puede cruzar a pie. Bueno, 2 minutos. Vamos a parar en Bronx. Estamos en Manhattan. Si usted toma atención acá a la derecha, hay una gran cantidad de rocas. Si usted va a Central Park, usted va a ver estas rocas. Y si usted se dio cuenta, la parada que hicimos en la ciudad de Weehawken era una roca, porque la ciudad de Weehawken significa la ciudad de las rocas. ¿Y por qué? Bueno, una teoría. Usted no tiene que estar de acuerdo con el comentario. Hace miles y miles y miles de años hay tenido un temblor de tierra violento acá, y el temblor de tierra separa Manhattan de New Jersey, y el río Hudson
que viene de las montañas encontró un mejor camino al mar y el río Hudson se formó. De este lado, el río Hudson, que no tenía este nombre, invadió esta área acá. Y acá usted va a encontrar todavía agua dulce. Pero si usted va abajo del puente de Brooklyn, la agua no es dulce, es salada. Porque el East River no es un río, es un canal, es un brazo del mar. Si usted tiene oportunidad de ver un mapa completo de este lugar, usted va a ver que acá son docenas de islas. La mayoría de las islas tiene a la vuelta agua salada. La única isla que tiene agua dulce de un lado es Manhattan. Entonces Manhattan tiene de un lado un río, del otro lado un brazo del mar. Entonces por eso se ve mucha actividad náutica, teniendo en cuenta la cantidad de ríos, lagos y opciones que la persona puede tener para hacer entonces navegación en esta área. Entonces en unos minutos ya vamos a pasar al Bronx. Vamos a cruzar este puente. Este puente tiene un nombre muy interesante. Se nombra Macombs Dam. Y si usted va a ver, Macombs es un apellido. Pero Dam, acá tiene que tener una hidroeléctrica. Y es verdad. El señor Macombs habló con Thomas Edison. Edison, vamos a hacer dinero. Vamos a hacer muchísimo dinero. Bueno, ¿cuál es la idea? Vamos a hacer acá una hidroeléctrica. Vamos a poner acá las turbinas y vamos a generar electricidad. Y vamos a vender la electricidad a la ciudad de New York. Edison habló, Thomas Edison. Fantástico, buena idea. Pero el gobierno tiene que entrar. ¿Y por qué? Nosotros solos no podemos entrar y si no funciona. Tenemos que tener el gobierno como socio. Bueno, vamos a hablar con el gobierno. El gobierno habló. No vamos a entrar. No nos interesa. Bueno, más adelante construyeron un puente y decidieron dar el nombre de él, Macombs. Dam sería la parte que pararía la agua. Y la idea de él es incluir arriba de la hidroeléctrica pasar coches. Bueno, el puente tiene el nombre de él, Macombs. Y acá pasamos el Bronx. Ya no estamos más en Manhattan. Y adelante, vamos a ver de los estadios de béisbol más famosos del país. Fue el estadio más caro construido en Estados Unidos como béisbol. No es el más grande estadio de Estados Unidos. El mayor estadio de Estados Unidos es el estadio de los Dodgers en Los Ángeles. Pero este estadio en porcentaje costó más dinero. Y usted va a ver que arriba, los minutos, tiene unas banderas que no son las banderas de los Yankees y tampoco son las banderas del equipo de David Villa, el New York Football Club, até porque está fuera. ¿Y qué estas banderas están haciendo ahí arriba? Es que la próxima semana tiene un partido de fútbol americano. Para el americano, fútbol es lo que usted ve ellos con el casco y con la pelota oval. Entonces, próxima semana, dentro del estadio, tiene un partido de fútbol americano universitario. Esa es la razón que usted va a ver que algunos hoteles en Manhattan va a empezar a venir mucha gente con la ropa de esos dos equipos que van a estar jugando acá. Uno de ellos es el Notre Dame. Y algo interesante de Notre Dame, que uno de los buenos jugadores de Notre Dame es el hijo de Bon Jovi. El hijo de Bon Jovi es uno de los jugadores de fútbol americano de lo que viene a ser el equipo. Entonces Bon Jovi va a estar en el estadio, porque el hijo de él va a estar jugando. Entonces a la izquierda, fútbol americano universitario la próxima semana. No profesional, universitario. Entonces vamos a parar acá, le voy a explicar lo que hacen acá en términos de fotos, de acuerdo con el interés de cada uno. Y hay un lugar acá que hay el lavabo público. Quien quiere pasar al baño, le voy a indicar dónde está el toilet. Si alguien quiere comprar algo de los Yankees, bueno, Manhattan tiene 4 tiendas oficiales de los Yankees. Entonces acá no sería la idea comprar, hasta porque la tienda está cerrada. Para quien quiere comprar un café o una agua, la próxima parada tenemos esta opción acá. ¿Por qué hago esto? Porque mucha gente ve un McDonald's a la izquierda y sale corriendo de McDonald's, un minuto ya ven. McDonald's no es un minuto, el mínimo 15, 20, porque usted no va a estar solo.
Entonces, no hay un minuto para McDonald's ahora. Vamos más adelante, hacemos una parada para café. Acá la idea es fotografía. Entonces, bajamos, le voy a explicar lo que ver acá y dónde tomar fotos. Y dónde está el baño.